Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Existen muchos misterios de los cuales el ser humano aún está lejos de descubrir su verdadera naturaleza. Los fenómenos paranormales son parte de la vida de muchas personas. Algunas viven constantemente aterrorizadas por las cosas que les toca ver, vivir o experimentar. Hay quienes terminan perdidos completamente en la locura. Sin embargo, muchos sucesos se convierten en simplemente experiencias que dejan una huella en aquellos que las viven. Si quieres conocer los testimonios del día de hoy, te invito a quedarte en este podcast. Hoy tengo 3 historias que se me han hecho llegar por parte de los seguidores. Agradezco a todos ustedes que ven estos videos. Si quieren que sus historias salgan aquí en el podcast, pueden hacérmelas llegar a través de las redes sociales que estás viendo en pantalla o al correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Es para mí un verdadero placer poder narrarlas aquí en el podcast. Yo sé que todos tenemos una historia con lo paranormal y este es el lugar correcto para compartirlas. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que recibas todos los podcasts que yo suba. Ahora sí, pónganse cómodos, apaguen la luz y espero que sean valientes porque acabas de entrar en este rincón de los relatos del gato donde la curiosidad te llevará al miedo. Buenas noches, mi nombre es Alex García y esta historia me pasó hace 5 años cuando solía asistir con una amiga en un residencial que se encuentra a espaldas de la base de autobuses de Delta, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Yo solía quedarme de 3 a 4 horas cada vez que iba. En una ocasión se me hizo un poco tarde y en la espera de que llegara un taxi para poderme trasladar a mi casa, pasó 1 hora y nada, no pasaba ni un solo taxi. Honestamente me entró la desesperación y le dije a mi amiga que lo mejor era caminar hasta el Boulevard Delta para poder tomar el taxi allí, dado que no había señales de que fuera a pasar alguno. Ella me preguntó que si estaba seguro de hacerlo, ya que podía ser peligroso por la hora. Con un poco de duda, yo le respondí que sí, que lo haría. Eran aproximadamente las 12:15 de la noche y yo sabía que podía ser peligroso, pero aún así salí del fraccionamiento y me dirigí caminando hacia el bulevar. Para poder llegar hasta el punto donde iba a tomar el taxi, tenía que pasar por un gran terreno con un barbecho muy grande. Este se encuentra atrás de la empresa Dennis Charlie y que topa justamente con un panteón, el Panteón de Jardines del Tiempo. Los que son de aquí de León, Guanajuato, sabrán ubicar mejor el lugar. Tuve que armarme de valor para irme caminando. Ya en el trayecto iba un poquito asustado, pero no por lo que podía ver o lo que se me pudiera parecer, sino por la inseguridad, pues he escuchado de muchos asaltos por ese lugar. Hasta ese momento, para cuidarme bien, iba volteando constantemente a todos lados. Casi llegando al bulevar de donde se encuentran las oficinas de la base de autobuses y donde termina el panteón, pude ver entre las hierbas que algo brincó. Al principio pensé que era un perro o algo así, pero desconcertado y un poco confundido, me detuve y me quedé parado por menos de 10 segundos. En eso, veo que aquello que estaba allí volvió a dar otro brinco y se movió entre las hierbas. Pude ver algo oscuro que no tenía una forma definida, como si fuera una sombra. Y al darme cuenta de que era algo que posiblemente no era de este mundo, decidí acelerar el paso hasta llegar a correr. Y en cuanto empecé a correr, aquella cosa salió brincando. Era una presencia que mis ojos habían visto un instante atrás. Este corría muy rápido. Pude percibirlo con la tenue luz de la luna, ya que casi no había lámparas en los postes cercanos. Así fue que me di cuenta de que esta presencia era la silueta de una persona. Iba brincando rápidamente sobre la maleza de aquel baldío. Realmente parecía ir flotando. Esto me atemorizó mucho, me llené de adrenalina, pero me quedé viendo sin despegar la vista de aquella sombra.
ya que fueron tan solo unos segundos el instante en que pude verla. Sentí que todo pasó muy rápido, pero pude ver cómo esa extraña silueta se desvaneció al momento de que llegó a la barda perimetral del cementerio. Puedo describirles esta silueta como una persona flexible, ya que iba brincando de manera similar a ciertos animales que corren en cuatro patas, pero sin embargo, esta tenía forma de persona. Después de haber pasado esta impresión tan fuerte, llegué al bulevar y abordé el taxi. Nunca supe qué era aquello que vi, pero lo relaciono con la presencia del cementerio en ese lugar. Además, he sabido que en esos baldíos también se han encontrado cadáveres de personas asesinadas, y podría ser normal que la energía esté muy presente en aquella zona. Esta es mi historia, agradezco que se haya compartido. Muy buenas noches. Sabemos que los panteones guardan infinidad de historias y secretos y situaciones paranormales, no solamente dentro, sino también en sus alrededores. Hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto presencias del más allá cerca de un panteón. ¿A ti qué te ha parecido esta historia? Déjame un comentario y un like. Mientras tanto, no se despeguen que aún tenemos 2 historias más aquí en el Rincón de los Relatos del Gato. Buenas noches, yo quiero compartirles mi historia. Yo he tenido algunas experiencias con lo sobrenatural y según me han platicado, en la familia de mi abuela paterna se dedicaban a trabajar con energías, por lo cual creo en este tipo de cosas. Todo ocurrió en el año 2019 cuando trabajaba en una arrendadora de autos en el aeropuerto de la Ciudad de México. En este trabajo teníamos turnos de 8 horas, rolando turnos y descansos, porque la arrendadora abría las 24 horas del día. Lo cierto es que no era un trabajo tan pesado como se puede imaginar. Sí, a veces llega a ser un poco pesado, pero las ganancias económicas lo valían. También existía un problema y era que la competencia llega a ser un poco despiadada. A veces era común escuchar noticias de que había alguna pelea entre asesores de la competencia o incluso dentro de nuestra misma empresa. Es importante mencionar esto como un antecedente de lo que sucedió después. Un día entró a trabajar una chica nueva de nombre Isela. En particular, a mí no me generó ninguna sorpresa o adversidad, pero a las compañeras del equipo sí, porque esta chica previamente había trabajado en otra arrendadora y ya se tenía conocimiento de que intentó robar el celular de una compañera. Aparte de que se ponía los zapatos de mis compañeras del trabajo cuando éstas los dejaban en la oficina. En una ocasión, Isela me solicitó mi cordón de acceso debido a que ella había olvidado el suyo y estábamos en cambio de turno. Yo no tuve problema para prestarle mi cordón porque iba de salida y yo tenía el turno de la noche en esa semana, así que se lo presté. Isela al día siguiente me regresó el cordón y me regresé yo para mi casa. Ya tenía sueño, pero en ese día me tocaba descansar y sentía un agotamiento muy fuerte que me obligó a dormir. Y mientras lo hacía, entre sueños vi a una especie de entidad oscura que señalaba la bolsa donde tenía el cordón de acceso que le había prestado a Isela, como si tratara de avisarme o advertirme alguna cosa. Pero ese día estaba muy cansada como para poder hacer algo. Al día siguiente entré a trabajar en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y me tocó trabajar en la sala de nacionales. Ese día tenía un terrible dolor de cabeza, de esos en los que te dejas ciega porque no puedes enfocar bien la vista. Era como si recibiera flashazos constantes en mis ojos. Me costaba mucho trabajo ver, pero sí había algunas cosas que podía percibir, como a Isela mirándome con una sonrisa de burla. Esto me pareció muy extraño porque nunca me había dado un dolor así, pero aún así no le di importancia. Ese día salí de mi trabajo y en el metro Chabacano un santero se acercó para decirme que me habían hecho un trabajo. Al inicio lo tiré de loco, pero después me dijo cosas muy específicas, muy personales, de una situación que estaba viviendo con mi pareja de ese momento y algo relacionado a una persona del trabajo que me quería hacer daño. Ese día no le di mucha importancia a este señor,
Creí que solo eran cosas que coinciden con la mayoría de las personas y estos pueden usarlas para enganchar. Pero después este malestar seguía y yo tenía esas extrañas visiones donde mi compañera parecía burlarse de mí. Me hacía pensar que ella quería hacerme daño de alguna manera. Y estas cosas ocurrían acompañadas siempre del fuerte dolor de cabeza. Yo intuía a que todo fue raíz de que le presté mi cordón de acceso. De verdad, esta situación se empezó a tornar muy pesada y yo necesitaba sentirme bien. Otra noche, saliendo del metro, volvió a aparecer aquel señor santero y se acercó y me preguntó que si no había notado algo raro esos últimos días e insistió en que alguien del trabajo quería hacerme daño. Todo esto llamó mi atención y fue de eso que accedí a que me hiciera una limpia. Cuando terminó la consulta con este señor, el dolor de cabeza disminuyó y el hombre me dijo que mi suerte iría por un mejor camino, pues me esperaba un cambio de trabajo. También se refirió a la persona del trabajo que me quiso hacer daño. Este señor no me dijo realmente si era mi compañera, pero sí me dijo que las personas que hacen el mal, ya sea por medio de trabajos o por simplemente malos deseos a otros, al final siempre reciben lo que les corresponde. Dios no deja cuentas sin saldar aquí en la tierra. Y efectivamente, a los pocos meses cambié a un buen trabajo que me permitió hacer home office durante la pandemia y sobre todo a estar más tranquila. Pero según sé, Isela también tenía una hermana muy conflictiva y tanto a Isela como a su hermana no les fue tan bien. Después que me fui de ese trabajo, la hermana de Isela tuvo un problema con una compañera de trabajo que terminó en una pelea y fue denunciada al Ministerio Público por una agresión que hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Isela se fue de incapacidad por una razón que desconozco durante el 2020, pero nunca supe si regresó de su incapacidad. Supongo que nunca sabré lo que pasó con ella, pero considerando lo que me dijo aquel santero, estoy segura de que está pagando su karma. No le deseo mal, pero ahora entiendo que al final las cosas por naturaleza toman su equilibrio. Esta es mi historia. Muchas gracias por compartirla. Existe la creencia que se puede hacer daño a otros a través de ciertos rituales de magia, o bien con tan solo desearle el mal a alguien, pues se piensa en estas creencias que hay fuerzas más allá de lo que nosotros podemos ver y que son las que actúan como mediadoras del mal. Pero estas siempre cobran un precio, a veces es muy alto y se paga incluso con la vida de quienes incurren en hacer estos trabajos de magia. Independientemente de que la gente crea o no en esto, estas prácticas son muy usadas y son más comunes de lo que uno se pueda imaginar. Tú que estás en casa, dime qué piensas de todo esto, déjame un comentario. Mientras tanto, los invito a escuchar el tercer relato de esta noche. Mi nombre es Luis y cuando tenía la edad de 8 años fuimos de visita a Silao, Guanajuato, con unos familiares de mi papá. Me acuerdo que era un día muy agradable y lleno de sol. Nos reunimos varias familias, todo parecía normal. A aquel lugar donde llegamos había muchos árboles enormes y bajo estos árboles se encontraba la casa de un tío abuelo. Junto a su casa había un granero y una hacienda abandonada del tiempo de los cristeros. Esa tarde, después de instalarnos y beber y comer algunas frutas, empezamos a jugar fútbol entre primos y hermanos, mientras que los adultos platicaban aparte. Un ratito después, cuando dejamos de jugar, algo nos llamó la atención de aquel lugar. Entonces decidimos ir a explorar y recorrimos la hacienda vieja, primero por el granero. Después nos metimos a la hacienda, todos con la intriga de a ver qué nos íbamos a encontrar. Hicimos el recorrido y como saben, la naturaleza y el tiempo hacen su parte. Tejas caídas, cimientos de adobe, paredes desgastadas, algunas otras quemadas, el piso quebrado. Fue al ver todo esto cuando tuve una especie de visión o una revelación de mi voz interior de que todo es momentáneo. Nada permanece igual y todo siempre está en movimiento. Seguimos recorriendo el lugar. Más adelante había una puerta muy grande y uno de mis hermanos la abrió. Todos nos pasamos y al entrar miramos mucha fruta en canastas, pero
Había algo peculiar en estas canastas, ya que eran muy brillosas, como si fueran hechas de oro. Nos asombramos por la cantidad tan abundante de fruta y canastas que había, pero no quisimos tocarlas. Queríamos primero consultarlo con nuestros padres. Así que decidimos correr para donde estaban los adultos y les preguntamos que si nos regalaban de esas frutas. Se nos quedaron viendo, un tanto desconcertados. Ellos nos aseguraron de que no había nada allí, pues ese lugar estaba abandonado. Entonces, fue así que, acompañados por los adultos, fuimos todos de nuevo al lugar. Cuando llegamos allí, sí había fruta, pero ya no estaba en esas canastas brillantes como la habíamos visto mis primos y yo un rato antes. Ahora, la fruta ya estaba seca, como si hubieran pasado muchos años. Las canastas brillantes ahora solo eran cajas viejas. Nos quedamos sorprendidos. Ya después nos comentaron que de acuerdo a lo que se conocía, había dinero enterrado en ese lugar y que a lo mejor pudiese ser que en ese lugar estuviera enterrado. Y nos empezaron a platicar también que había muchos que iban para intentar desenterrarlo, pero que había un ser que asustaba a todo el que se atrevía a buscarlo. Se miraban muchas sombras y les pasaban cosas muy extrañas a los cazatesoros, por eso ya nadie se atrevió a ir a buscarlo. Esa tarde ya no quisimos seguir indagando aquel viejo lugar y hasta la fecha solo me quedo con la imagen de aquellas canastas llenas de frutas, como una invitación a tomar de aquel tesoro, pero también lo veo como una trampa que nos pudo haber dado riqueza a cambio de nuestras almas. Así es, amigos, se cree que los tesoros comúnmente están resguardados por alguna entidad que pudo ser su dueño en vida, y este no se ha podido desprender de él, ni ha podido trascender a la luz por el apego material al dinero. A veces, estas entidades buscan entregarlo a algún ser humano, pero a cambio de que esta persona al morir entregue su alma, o se quede vagando atada a los egos materiales de esta tierra. Con esto llegamos al fin de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden enviarme sus relatos a las redes sociales o al correo electrónico en pantalla o en la descripción. Gracias a las personas que se agregaron al canal, ya pasamos los 200 suscriptores. Y agradezco también a todos aquellos que nos siguen semana a semana en todos los podcasts. Un abrazo para todos. Por favor, compartan este podcast. Cuando lleguemos a los 1000 seguidores, voy a regalar algunos detalles, así que mantente al tanto del canal. Por hoy me despido. Yo soy Diego, el gato humano, y desde este rincón te deseo muy buenas noches y recuerda que la curiosidad te llevará al miedo.